puso solo una fotito de lo peor de la política argentina. ¿Crees que al hablar de batalla cultural se puede estar mezclando también política con religión y crear una división dentro de la misma iglesia? A ver, que Bueno, estamos en Conectados, hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Gabriel Valerini. ¿Cómo estás, Gabriel? un gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto, David. Bueno, gracias por venir. Bueno, la primera pregunta es saber cómo vos te autopercibís. Escritor, influencer, politólogo, pastor. Qué difícil. A ver, mucha gente me conoce, soy pastor desde hace muchos años. Tengo algunos escritos también. No sé si escritor, soy ensayista, hice algunos ensayos. Soy un aficionado a la teología, hago teología y digo aficionado por una cuestión de respeto hacia la disciplina. Tengo una especialidad en ética biomédica, toda la vida trabajé en un hospital al frente de un comité de bioética. Y digamos, me han etiquetado de muchas formas, me han dicho muchas cosas. Hago un poco de todo eso, soy docente en teología también, profesor enseño teología también. Entonces me he dedicado una vida, digamos, a la docencia también, dentro del ministerio pastoral, pero con un fuerte énfasis en, digamos, el ministerio docente, en defender la verdad, en argumentar. Si se quiere, hoy es un poco el desarrollo de un ministerio apologético, ¿no? Un poco de todo eso. ¿Qué es para vos la batalla cultural? Y la batalla cultural es precisamente una dimensión de lo que estamos viviendo hoy, es una gran confrontación que se da en esquemas de pensamiento. Hoy tenemos modelos antagónicos en la concepción de ver la realidad, en la concepción de ver el mundo y en la concepción también de diseñar políticas públicas que le afectan la vida a la gente. Entonces, hoy vemos que esa batalla cultural es la antesala de una batalla política, de una batalla electoral, porque es la política la que baja de alguna manera el marco en el cual los ciudadanos de una nación, de una provincia, de una ciudad, van a vivir. Y por primera vez estamos viendo, como nunca antes quizás, todo un marco legislativo, un marco de nuevas leyes que en nombre de defender ciertos derechos son leyes coercitivas para quienes quieren conservar los valores cristianos. Entonces, hay países en donde vivir la vida cristiana ya es vivir fuera de la ley. Y eso provocó la reacción de un sector conservador de hacer batalla cultural por, digamos, movimientos que vienen desde hace muchos años, sobre todo de las izquierdas, promoviendo el progresismo cultural, promoviendo esto que se da a conocer como el wokismo. Entonces, cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de dos modelos antagónicos. Hablamos de formas, estilos de vida diferentes, hablamos de valores, hay una batalla moral implícita. Cuando hablamos de valores, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Bueno, en base a toda esa concepción, hay choque de palabras, hay un choque en el lenguaje, hay un choque, para gran parte de la sociedad es muy fácil entender qué es un hombre, qué es una mujer. Es muy fácil. Nació con ciertas características biológicas, ADN masculino, tiene gónadas externas masculinas, es un hombre, es muy fácil. Hoy estamos viviendo una irrealidad donde un sector de la sociedad no puede definir qué es una mujer. Por ejemplo, siempre se determinó biológicamente qué es una mujer, qué es un hombre. Hoy
hay toda una cuestión filosófica, política, ideológica, que no permite hacer una definición de qué es mujer para este sector que viene del progresismo. Entonces, batalla cultural es precisamente una confrontación de este tiempo que estamos viviendo con un marco ideológico, en el caso nuestro de los cristianos, totalmente contrario a la cosmovisión bíblica. Entonces vemos como menester en este tiempo avanzar en el terreno cultural para también defender nuestra posición desde una cosmovisión cristiana. Hay ciertos partidos políticos que tienen dentro de ellos lo que es el wokismo, ¿no? Podríamos hablar del peronismo, kirchnerismo quizás más específicamente, pero también podemos ver, por ejemplo, que hay cristianos que se dicen, bueno, yo soy kirchnerista, estoy en contra, por ejemplo, del gobierno de Milei. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, ese fue un poco mi discursiva en todo. Digamos, yo participo desde hace años, digamos, defendiendo los valores cristianos y soy un referente pro vida, digamos, desde que se puso en tablas el proyecto para despenalizar el aborto. El tema del aborto, nosotros presentamos argumentos jurídicos, bioéticos, genéticos, para defender la vida desde la concepción, pero el tema del aborto fue un tema absolutamente político, se dirime en el Congreso, se resuelve en el Congreso. Entonces, muchos hermanos pro vida que venían a nuestras marchas, hicimos un obelisco desde Asiera, yo en ese momento era director de bioética de Asiera, hicimos un obelisco, 500.000 personas titulaban los medios, defendiendo la vida desde la concepción. Muchos hermanos creyentes vinieron a la marcha oponiéndose al proyecto de ley del aborto. En el 2018 el Senado rechaza la ley de aborto, pero en el 2019, elecciones nacionales, muchos cristianos que dijeron no al aborto terminaron votando a la fórmula cuya principal bandera de campaña fue la legalización del aborto. Y eso fue la fórmula Fernández Fernández. Hay una incoherencia entre lo que creo y lo que hago. O sabes que yo estaba en un grupo de WhatsApp de varios líderes de toda la Argentina y se armó esta discusión. Y muchos de ellos decían, bueno, pero el aborto no es el único tema que tenemos que poner en agenda. También está el tema económico. Bueno, si hubiesen sabido quizás cómo nos iba a ir económicamente. Pero bueno, ellos decían que lo económico también y otros factores, por lo cuales ellos votaban a favor del kirchnerismo e incluso había políticos que ejercían la política que estaban del bando del kirchnerismo. Con el diario del lunes hemos visto que el kirchnerismo, fundamentalmente en los últimos 4 años, han multiplicado la pobreza como ningún otro gobierno en la historia del país. Fue sin dudas el peor gobierno de la historia. Entonces hoy agarrás a cualquier joven leído, informado, y no le tenés que explicar de economía porque ya, digamos, ya nace con eso, está sobreinformado. Pero hoy, por ejemplo, hay un libro muy lindo de Axel Kaiser, que es de Fundación Faro también, se llama Parásitos Mentales. Excelente librito. Uno de los parásitos, te parasita la forma de pensar, es la justicia social. La justicia social es un eslogan que ha enriquecido a dirigentes y ha empobrecido a la gente. Entonces, hoy cualquier joven, cualquier adolescente sabe que es un verso con el cual los dirigentes políticos se han enriquecido, cobrando impuestos, acaudalando, con enriquecimiento ilícito, pero a la gente no le ha llegado esos recursos. Entonces, cuando en el patrón cultural de ciertos hermanos creen que la izquierda o el Estado va a sacar a la gente de la pobreza, eso es un eslogan romántico que las izquierdas han establecido muy bien, y cuando hablo de izquierdas estoy incluyendo a esta alianza del peronismo montonero kirchnerista que ha gobernado, digamos, con una economía
bien marcada hacia la izquierda, hacia el estatismo, hacia el socialismo. Entonces, hoy agarrás a cualquier joven y se da cuenta que eso es un eslogan que no ha ocurrido. Es decir, con el lema de la justicia, nosotros tuvimos impuesto país por una Argentina inclusiva y solidaria. Unas tasas impositivas tremendas. Bueno, eso no ha servido para bajar el índice de pobreza. Al contrario, ¿no? Terminó con más del casi el 60% de la población argentina debajo de los niveles de pobreza. Entonces, vamos a la realidad concreta. Fueron eslóganes que no han servido para combatir la pobreza. Por el contrario, cuando se quiere llevar este análisis a la Biblia es un canto de ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Hay mucha palabra de Dios allí, como un exhorto al creyente para hacer ayuda solidaria. Pero esas exhortaciones va al creyente. Es decir, hay que hacer ayuda comunitaria con la de uno, no con la del otro. Es decir, se hace desde la individualidad del creyente, no con impuestos del Estado. Entonces, mantener una política estatista de un Estado monstruoso, el famoso Estado presente, que no es más que crear una estructura para la corrupción, permeable a la corrupción, es empobrecer a la nación toda. Digamos, nuestra historia argentina es muestra de eso. La forma de salir no es agrandando al Estado. La forma de salir adelante es la Biblia también exhorta al trabajo individual, al desarrollo, al crecimiento. Ganarás el pan no con subsidios, con el sudor de tu frente. Entonces, desde la política pública se deben crear las condiciones necesarias para que todos tengamos un trabajo digno, y eso es necesario alcanzarlo, pero no con una mentalidad subsidiaria, con una mentalidad de alguien que emprende la vida con responsabilidad y sale adelante trabajando. Son dos esquemas totalmente antagónicos, la cultura del trabajo y la cultura del subsidio, con los que hacemos batalla cultural. ¿Cuál crees que tiene que ser el rol de la Iglesia en la batalla cultural? Quiero hacerte dos preguntas, esa por un lado. Y por otro lado, ¿crees que al hablar de batalla cultural se puede estar mezclando también política con religión y crear una división dentro de la misma Iglesia? A ver, que están relacionados, siempre está relacionado, porque cualquier gobierno parte de una plataforma filosófica, una forma de concebir al mundo, y parte también de ciertos supuestos axiológicos, de ciertos valores a la hora de ejercer políticas públicas. Es decir, la fe, los valores cristianos, lo religioso siempre estuvo en la historia y hasta ahora vinculado al poder político, siempre. En la lectura bíblica uno puede encontrar incluso todo un profetismo, los profetas de la corte, digamos, profetas en nombre de Dios, y aún gobernantes que se rodeaban de los poderes más oscuros de las tinieblas. Es decir, la unión de batalla espiritual y batalla política, eso es una realidad histórica que sigue presente. Ahora, yo trazo una diferencia ahí con relación a la Iglesia, mencionaste, David. Una cosa es que haya cristianos que desde su individualidad tengan vocación política y quieran influenciar con los valores cristianos en los temas de agenda pública, eso es un tema. Y otra cosa es que la Iglesia desde lo institucional se mezcle en cuestiones terrenales. Es decir, la Iglesia está para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, de salvación en Cristo Jesús. La Iglesia está para ejercer un ministerio desde arriba y no para mezclarse en en las cuestiones terrenales de la tierra. Eso es la Iglesia. La Iglesia no debe, como Iglesia, como tal, como institución, como cuerpo de Cristo, involucrarse en asuntos terrenales como pueden ser la política.
pero sí que haya hermanos creyentes llenos del Espíritu Santo, consagrados a Dios, que tengan vocación de servicio y que estén preparados para la función pública. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vos crees que esos hermanos pueden estar, por ejemplo, en otro espectro político que no sea el de Milei? A ver, te consulto. Por ejemplo, yo conozco personas que son concejales, candidatos a gobernadores, lo que sea, por el lado del peronismo, cristianos, que tienen una cosmovisión. Vos tenés quizá una cosmovisión más libertaria de lo que dice la Biblia, pero he escuchado decir, por ejemplo, obviamente esto está debatible, y bueno, los primeros cristianos compartían todas las cosas, tenían todo en común, eso es comunismo. Entonces los primeros cristianos eran de izquierda, por ejemplo, ¿no? Obviamente es para discutir. Pero ¿vos creés que pueden haber cristianos que de repente tienen esa vocación política, pero con una cosmovisión distinta de, por decir algo, la función del Estado en base a la nación? No, que existe obviamente, digamos, yo no lo comparto, tengo otra mirada. A ver, en la década de los 70 se leía la Biblia con el ojo izquierdo, y de ahí sale la teología de la liberación, digamos, y Jesús era el Che Guevara, más o menos, ¿no? Jesús era socialista. Hay una lectura sesgada de la Biblia. Yo tengo la versión totalmente contraria a esa posición, ¿no? Digamos, que existe. A mí se me hace muy difícil concebir, te lo digo en latín, digamos, en términos muy coloquiales, se me hace muy difícil entender una militancia en una estructura partidaria, como vos mencionaste, el peronismo, el kirchnerismo montonero peronista, digamos, que si vos me pedís definirlo, es una coalición de delincuentes, porque, digamos, los máximos dirigentes están todos condenados, no sospechados, no imputados, no procesados, condenados en primera y segunda instancia. Entonces, y por una justicia paralela que se dio el proceso de investigación durante ese gobierno, por jueces que no fueron nombrados por el actual gobierno. Milei no nombró ni un solo juez, por jueces que fueron nombrados por el mismo kirchnerismo, los terminó condenando. Entonces, que hubo debido proceso, que hubo oportunidad de defensa, que hubo oportunidad de presentar pruebas. Si viene alguien y me acusa, y yo no tengo nada que ver, pero se me saltan solas las cejas, yo no controlo, voy a defender esa falsa acusación con vehemencia presentando las pruebas del caso. Bueno, no ha sido esta la... Es decir, condenados. Condenados por robarle a una nación. Militar, eso es muy difícil. Yo no podría hacerlo. Y esto es algo personal. ¿Por qué? Porque yo defiendo hoy una posición, yo defiendo hoy un modelo económico, un modelo de gestión política, pero mis valores cristianos están por encima de cualquier adhesión partidaria. El día de mañana que se me demuestre lo contrario, mis valores están por encima de cualquier marco ideológico partidario. Eso debiera ser, creo, la posición de cualquier creyente. No siempre ocurre. Muchas veces pasa, sobre todo quienes reciben cargos dentro del Estado, que los valores cristianos quedan subordinados a los imperativos del partido, y en vez de declarar una voz profética dentro del espacio político, o en vez de denunciar lo que hay que denunciar, siendo sal, siendo luz, lo que se termina haciendo es opacar esa voz, callar, porque no se quiere perder esa ayudita del Estado, el subsidio, la ayuda al comedor, el carguito. Entonces se subordina un rol profético, ministerial, o simplemente como creyente, la función de ser sal y luz. Sal que evita la corrupción, la sal es conservadora, ¿no? Cumplía una función de conservación. Se subordina ese rol tan clave
que tiene el creyente en función de una defensa partidaria. Yo creo que tiene que haber una reflexión teológica en ese sentido, independientemente de cuál sea la adhesión partidaria. Y si un cristiano está en estas otras estructuras para cumplir su función de sal y luz, en buena hora. A mí se me hace difícil meterme en el infierno para predicarle a Satanás, digamos. A veces, digamos, no tengo ese llamado, pero digamos, valoro quien lo pueda llegar a hacer. Te pregunto sobre esta frase. Dante Gebel dijo: sos presidente de todos, hablando de Javier Milei. Sos presidente de los zurdos, de las minorías sexuales. No pueden creer cómo habla nuestro presidente. Y luego agrega: Dios sabe que no soy oposición ni oficialista. ¿Qué pensás de esta frase? A ver, hay una impronta nueva, hay una forma nueva de comunicar en este tiempo diferente a los años anteriores. Esto no solo ocurre en Argentina, esto ocurre en el mundo entero, el bipartidismo, la polarización de las posiciones. Esto pasa en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Las posiciones de centro están desapareciendo. La Biblia va mucho al centro. En mi nuevo libro le dedico casi un capítulo a la tibieza, al centrismo, digamos, a la vía del centro. Hoy es blanco-negro, digamos, ¿no? Hoy es estatismo, capitalismo, wokismo o soberanismo. Hoy es una política abierta al mercado, o estatismo, ¿no? Entonces, hoy estas vías de centro estas vías de centro que construyen un diálogo educado, unas formas elegantes. Esto en el siglo XXI, en el mundo político, esto fue desapareciendo. Es una cuestión generacional también. Yo entiendo que las Mabeles, a veces, esa señora quizás interesada en los asuntos, en Buenos Aires les decimos las Mabeles, ¿no? Esas señoras interesadas en la vida pública se escandalizan por una reacción con vehemencia, por una frase un poco fuera pasada de tono. Pero a ver, uno tiene que evaluar la gestión, uno tiene que evaluar resultados de la gestión, no las formas. Nosotros hemos tenido presidentes con unas formas de gentleman, eran ladies, todo correcto, y han ejercido un gobierno que ha llevado a la crisis más grande a la Argentina. Entonces, a mí lo que más me preocupa, más que las formas, es la gestión de gobierno en sí. ¿Es el presidente de todos? Por supuesto, es el presidente de todos. El presidente tiene la personalidad de comunicar con vehemencia, y cuando uno se mete, digamos, o conoce por lo menos contra qué te estás enfrentando, a veces las formas es lo de menos, y no estoy de ninguna manera justificando un mal proceder, de ninguna manera. Cuando uno se da cuenta que la batalla es fuerte, cuando uno se indigna frente a ciertas acciones, a veces hay reacciones o palabras que salen que pueden causarle, digamos, cierto estupor a cierto sector de la sociedad. Pero en definitiva lo importante, me parece, son los resultados de gestión. Hoy por hoy, prácticamente, a raíz del último posteo de Dante Gebel, ya es una realidad que él se va a presentar o a candidatear para presidente. No lo dijo. No lo dijo, pero puso solo una fotito de lo peor de la política argentina, sindicalistas, resentidos de Milei. Hay un libertario, digamos, por allí, un rejunte, digamos, de referentes que han pasado por todos los espectros políticos y que, digamos, a ver, hoy la oposición no tiene candidato, no hay candidato en la oposición.
De modo que, bueno, como internamente los que venían en política y los que vienen en política en esa oposición tienen un prontuario, digamos, de muchos renglones, más o menos estaban tratando de encontrar a alguien que pueda estar un poco más limpio de todo y salen a buscarlo afuera, ¿no? Dante se fue de la Argentina hace 20 años, muy respetado en el mundo evangélico por su impronta, tuvo un ministerio muy popular, cuenta chistes, un showman, digamos, ¿cómo se dice? Un talk show, ¿no? Hace un stand-up. Y bueno, obviamente son ministerios así populares porque la gente va a reírse un rato a las reuniones, se viene con algún que otra enseñanza bíblica, está bueno, pero digamos, gira en torno al humor, a pasarla bien y a recibir alguna que otra palabra allí. En ese sentido, ahora, no tiene ningún tipo de formación que yo sepa en gestión pública, en ningún tipo, son outsiders de la política, pero hasta ahora no se le conoce pronunciamiento alguno de ninguna clase, de ninguna temática, en ningún tema. No, jamás yo lo he escuchado hablar de economía, su posición en cuanto a un lineamiento económico, en cuanto a una adhesión política. Cuando fue la ley de aborto, por lo menos acá en Argentina, no hemos escuchado ningún tipo de declaración en defensa de la vida, ni en defensa de la vida en el inicio de la vida, en la concepción, ni tampoco al final de la vida, como es ahora el tema que está en juego, la eutanasia en el final de la vida. Es decir, por lo menos yo no he escuchado ningún tipo de aseveración para poder reconocerlo como un dirigente con capacidad para gobernar. Y uno dice, ok, pero el tema es el equipo. Si se va a reunir con los muchachos que aparecen en la foto, vamos a tener que orar mucho en la Argentina. Entre uno de esos, en la Ciudad de Buenos Aires hay un legislador, Yamil Santoro, que uno puede googlearlo, está arriba de los camiones en cada marcha del orgullo gay. A ver, no conocemos mucha posición de Dante Gebel en cuanto a la batalla cultural o política, por ejemplo, pero entendemos que como es pastor, es alguien evangélico y todo, viene del conservadurismo. Entiendo que va a defender la vida desde la concepción, entiendo que defiende la familia, el matrimonio, obviamente, entiendo que su posición es la castidad hasta el matrimonio, entiendo que tiene una posición conservadora. Bueno, ¿cómo hace un legislador, que es uno de los que apoya, para pasar de estar arriba del camión LGTB rodeado de Transformers en cada marcha a pasar a militar a alguien que es conservador? Bueno, esa es la gente que uno dice, bueno, ok, se habrá convertido, gloria a Dios, ojalá así sea, pero digo, es difícil construir un proyecto desde esas bases, ¿no? Pero por lo que entiendo no hubo declaración directa. Hasta ahora hubo expresiones indirectas. Lo que sí es cierto, entiendo que es hacia el 31, no es hacia el 27. El 27 entiendo que hay una reelección del actual gobierno. No te digo en forma cómoda, pero sí te puedo decir una realidad. ¿Crees que el 31 puede cambiar? Y todo dependerá de los resultados de este año y medio que queden y fundamentalmente de los 4 años que vengan. Según tu visión, es muy subjetiva esta pregunta, ¿no? Pero ¿vos quién crees que podría ser el sucesor de Milei hoy por hoy? No te puedo... Pero ¿cómo vos ves? No te puedo responder porque, digamos, yo creo que ni ellos saben algo así y falta tiempo y todavía falta mucho tiempo y, digamos, hoy es Milei.
Fíjate que en la última elección, en todos los municipios, provincias, en todos los distritos, cuando surgía un apellido con un referente local, decían, fulano tal es Milei. Fulano tal es, ¿quién ganó la elección? Milei. Es el líder indiscutido en este tiempo de los cambios que hacen a la Argentina, y tiene 4 años más por delante. Entonces, hoy no se vislumbra hoy un sucesor. Yo, conociendo a muchos allí adentro, puedo tener mi preferencia por uno o por otro. Falta mucho tiempo y estas son decisiones que están, creo, todavía muy a futuro. ¿De qué se trata tu último libro? Mi último libro se titula La batalla invisible. En el último libro es un libro de análisis bíblico de tapa a tapa, es un libro de Biblia pura, es un libro que el creyente se va a sentir muy identificado, es un libro de análisis político, es un libro de análisis cultural. Presento esta batalla invisible, obviamente. Primero, para el creyente es una batalla espiritual, es una batalla para el no creyente entre lo bueno y lo malo, si se quiere, una batalla moral. Precisamente Milei fue el primer candidato en Argentina que trajo el tema moral en la agenda política. Empezó a hablar de batalla moral. De hecho, su próximo libro, que se está escribiendo ahora, va a hablar de batalla moral, llevar el tema de la moral a la política. Me parece grandioso. Al margen de los errores, acciones, creo que levantar la vara moral en un escenario de gestión pública es maravilloso. Y ahí nosotros los cristianos tenemos mucho que decir sobre eso. No de decir nosotros, de poder mostrar lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Los cristianos no tenemos una ética individual, la ética del cristiano es heterónoma, es decir, la ética... ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Bueno, uno cae en el subjetivismo cuando uno dice para mí esto es bueno, el otro dice para mí esto es malo, ok, votemos. Bueno, cuando uno vota, el consenso, el voto de la mayoría, no determina que es bueno o es malo, porque a veces hay leyes que se sancionan, la votó la mayoría y son leyes inmorales. En el caso de los creyentes, el juicio ético, el juicio moral, es heterónomo, es decir, la ética está fuera del individuo. Nosotros la tenemos en la revelación, en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, adherimos a lo que Dios dice que es bueno, amamos lo que Dios ama y dice que es bueno, y confrontamos lo que Dios dice que es malo, y creemos que ese es el camino. Esto llevado a un escenario de gestión política, bueno, presenta un gran desafío. En el libro analizo la batalla cultural, desarrollo un ministerio que es la apologética cultural, la defensa de la fe, la defensa del cristianismo en esta batalla cultural. El capítulo 3 comparto un montón de misiles para argumentar en favor de la defensa de la vida. El capítulo 3 me meto de lleno en la trinchera de la defensa de la vida, la batalla contra el aborto, y cuento la experiencia de lo que fue en primera persona mi exposición en todos los medios, y pongo argumentos ahí biológicos, jurídicos, bioéticos, bíblicos, teológicos en defensa de la vida. Y el capítulo 4 es el despertar de la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia en enfrentar la batalla tridimensional en este tiempo? Esta batalla que es espiritual, que es cultural y que termina siendo siempre política. ¿Cuál debiera ser el rol de los cristianos ahí? Orar, fundamental, oramos, pero además de orar, ¿habrá algo que el creyente tenga que hacer para involucrarse y cambiar la sociedad en la cual vivimos? ¿Qué es esto de ser sal y luz? ¿Qué es esto de confrontar las huestes del mal aún en el terreno cultural? Bueno, un poco el libro está bueno, se los recomiendo. Conozco al autor, conozco al autor, se los recomiendo. Es muy buen libro y voy a estar haciendo la presentación del libro el 3 de mayo en la Feria del Libro, ahí en Palermo, en el salón más grande, en el José Hernández, el 3 de mayo.
Y bueno, siguiendo viajando en todas las ciudades también, presentándolo. Traje la primicia hoy también acá a Rivadavia. Lo tienen aquí a disposición antes del lanzamiento nacional, ¿no? Así que una alegría poder estar acá. Excelente. Escuché un rumor, decime si es cierto o no, que viene la Derecha Fest a Mendoza, ¿puede ser? Yo no tengo confirmado eso. Hice 4 Derecha Fest, participé en todas. La primera la hicimos. El Derecha Fest surgió como una reunión de amigos, digamos, junto con Agustín Laje, con Nico Márquez. Lo hicimos el primer año en el Auditorio Belgrano, ahí en Buenos Aires. El segundo en Córdoba, y vino el presidente de la Nación, Javier Milei. Y algunos otros personajes también, Paul Gordodán, Diego Recalde, eso fue en Córdoba. Hicimos el segundo. El tercero lo hicimos nuevamente en Buenos Aires con la reciente electa senadora Patricia Bullrich, hizo el cierre. Y el cuarto ahora en enero de este año lo hicimos en Mar del Plata, que también cerró el evento el presidente Javier Milei. A partir de ahí hay demandas para muchos lados hacerlo. No tengo, ojalá se pudiera concretar de poder hacerlo acá en esta hermosa provincia. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por este tiempo y bueno, te recibiremos con los brazos abiertos cuando quieras volver. Muchas gracias por la invitación.